Bienvenidos a Telecafé TV, una noche más con ustedes y con esta, la compañera de tantos buenos ratos, la televisión de Telecafé. Este es Telecafé TV y yo soy César Augusto Montes, a cargo de la Defensoría del Televidente. Hoy nos ocuparemos precisamente de cómo hace la gente, el canal, los realizadores, para saber lo que usted ve, es decir, la audiencia cómo está, quiénes, cuántos, dónde, de qué tipo. En general, la televisión se hace por una sola razón, hemos insistido, por la razón de el televidente. Y a todo el que se para a este lado de las cámaras y a los que piensan allá detrás de las cámaras, por los lados, qué hacer, qué programar, qué poner, les interesa que lo que se ponga en la televisión, que lo que se programe, que los contenidos sean vistos. Entre más vistos, mejor. Eso suena fácil, suena obvio. Pero no siempre estamos seguros de que lo que se hace gusta, ni tampoco estamos seguros de cuánto gusta, a qué tipo de personas, y por qué será que a veces gusta menos, otras veces gusta más. ¿Qué hacer ante la oferta de canales, de contenidos y de programas de diferente género? Existe entonces, para ayudar a tomar estas decisiones, algo que se llaman los estudios de audiencia. La palabra rating, por ejemplo, ya se ha ido oyendo tanto en radio y en televisión que más o menos la mayoría de los televidentes la conocen, la escuchan y creemos que sabemos qué es ello. Bueno, pues hoy nos ocuparemos de este tema, el tema de cómo se hacen los estudios de audiencia, en general, qué es el rating, para qué sirve, quiénes lo hacen, las técnicas, los riesgos, y yo diría que algo también como de los limitantes, o de los errores, o lo que no son los estudios de audiencia. Entonces, bienvenidos todos, insistimos en que si no hay audiencia no hay televisión, pero que la audiencia hay que conocerla y hay que medirla. Vamos a hablar de ello y para hacerlo tenemos, decía, como invitado a un profesor que en nuestra región es tal vez el que más se ocupa, el que más trabaja estos temas de conocer, estudiar, medir las audiencias de televisión. Vamos a hablar con él y ya continuaremos con estos puntos de vista. Hay varios estudios que se utilizan para analizar audiencias. Una de ellas es a través de encuestas, encuestas que se pueden aplicar directamente en los hogares. Hay encuestas que se pueden aplicar vía telefónica. La vía telefónica se acude más a la recordación, digamos, a esa preferencia. Las encuestas por hogares tienen, digamos, dos opciones. Una es por verificación de que se están viendo el programa, que se están viendo ese contenido del cual están hablando, o la otra también por recordación o preferencia y no se pasa de la puerta de la casa. Digamos, eso es como los estudios más recurrentes que se usan para la audiencia. Lo usan las empresas grandes encuestadoras. En América hay dos, Nielsen, que está, digamos, de Centroamérica y Norteamérica, encargada, digamos, de medir las audiencias electrónicamente, y en la parte de Latinoamérica, donde está Ibope. Se utilizan unos aparatos que se llaman People Meter, y estos aparatos aleatoriamente se instalan en los hogares, se caracterizan, digamos, las personas que viven en los hogares. Es algo así como un decodificador que se instala al lado de cada televisor, y cada vez que usted enciende ese televisor a través de un control remoto, el codificador le pide información, por ejemplo, quién encendió. Usted tiene un número asignado como miembro de su hogar, o si es un visitante también tiene un número asignado, y ese aparato, a través de una señal de internet, envía la información de a qué hora lo encendió, cuánto duró encendido, a qué hora lo apagó, qué canal estuvo, cuánto tiempo estuvo en ese canal. Es decir, informa minuto a minuto o segundo a segundo cuál es la audiencia en ese momento. Eso es un recurso que en ese momento está siendo utilizado por los medios de comunicación, especialmente informativos, para mirar los tops o los momentos o los picos en los cuales sube una audiencia, y eso les ayuda a regular también los contenidos. Los programas en vivo lo utilizan también permanentemente. Si por ejemplo, llevan un invitado que automáticamente
dispara la audiencia o muestra un pico alto en la audiencia, mantiene el invitado, o sea, siguen, digamos, la temática porque pues está, digamos, como respondiendo la audiencia a ese contenido que están ofreciendo. Esa es, digamos, la medición electrónica. Como vemos, los estudios de audiencia tienen varias formas de llevarse a cabo. Tal vez la más conocida y la más esperada por la gente es la encuesta. De hecho, hay un chiste que dice que es muy difícil encontrar a una persona a la que le han hecho una encuesta sobre audiencia de televisión o de radio. Efectivamente, no se le hacen a todas las personas, se le hacen a una absoluta minoría. Hacerlo de otra manera resultaría muy costoso. Pero no solamente hay estudios de tipo encuesta, también hay otros estudios que se basan en aparatos, en transmisiones, en implementos tecnológicos y hay estudios que incluso ni siquiera utilizan esa tecnología, ni siquiera utilizan encuestas, sino otro tipo de enfoques. Vamos a continuar precisamente hablando con nuestro invitado de hoy, un profesor que sabe de estos temas y al cual seguramente hemos visto en otros espacios. El tema que sigue es precisamente los cuantificadores, los indicadores, el rating, el share, la participación, ese tipo de elementos y sus riesgos. Hay, digamos, aspectos importantes allí para medir. Una cuestión que es el rating, es, digamos, la cantidad de personas que están viendo ese programa. El share es como la cantidad de equipos que están encendidos en el momento del programa y cuántas personas están viendo y se cruzan, digamos, como esas informaciones. No siempre donde hay un televisor encendido hay audiencia, por ejemplo. No siempre donde hay un televisor encendido pues también corresponde al mismo programa. Entonces hay que cruzar, digamos, esas variables, esas informaciones para saber qué es el indicador que uno necesita. En muchas ocasiones uno no solo mira la cantidad de posibilidades o de audiencia posible, sino también uno mira es la característica de la audiencia. Entonces es muy importante también tener en cuenta que cuando haces estudios de audiencias también debe caracterizarse la población, es decir, cuál es la población que está viendo el programa, qué tipo de población es esa, qué nivel de académico tiene, a qué se dedica, cuál es su edad, cuál es su rol en la sociedad, y eso también ayuda, digamos, a mirar desde los contenidos, a prepararlos y mirar a ver si se captura o se logra mayor audiencia. Cuando se estudia el rating, pues se mira eso, ya cuánta gente está viendo y cuánta gente está interesada en ese contenido, cuánto tiempo se queda allí en ese contenido, y uno busca como productor o como realizador pues ofrecer del mismo contenido o parecido de tal manera que esa audiencia pueda ser beneficiada. Se da por puntos, digámoslo así, ¿cierto? Y los puntos estadísticamente lo que equivale en puntos es al total de la población que podría estar viendo, es decir, es un cálculo estadístico. Entonces, un punto de acuerdo con la población de la ciudad que esté midiendo, entonces puede equivaler o a 100 personas, o a 1000 personas, o a 10.000 personas, depende de donde usted esté midiendo. Entonces, se mide por puntos. Entonces, cuando un programa marca, digamos, un punto frente a otro que marca 12 puntos, hay que mirar otras variables, dónde los está marcando, ya qué ciudad usted está mirando, qué población está mirando, qué población está midiendo, y el tamaño de la muestra es la que determina el valor del punto. Entonces no siempre porque un programa marque 1 o 2 o 3 puntos menos que otro, significa que necesariamente que lo está viendo menos persona. Es importante saber en cuál contexto es la lectura de ese rating que están mostrando allí. Sí, mucha gente dice que nunca la han encuestado, entonces eso es, digamos, amañado, ¿cierto? Entonces solo se hace con algunas personas o nunca se hace y se inventan las cifras. No, siempre se escoge una muestra. Le voy a poner un ejemplo. Manizales tiene un promedio de 400.000 habitantes. Para
uno medir el rating de Manizales no necesita entrevistar o encuestar a los 400.000 habitantes. Según una muestra básica estadística, usted necesita para medir Manizales 250, 280 personas y eso le entrega ya un indicador hacia dónde puede estar, digamos, un rating de un contenido audiovisual. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces no necesariamente le va a llegar a usted porque es que estamos hablando de una muestra muy pequeña frente a lo que es la población en total. Estadísticamente es una muestra válida, es decir, para nosotros puede ser pequeña en la cantidad, pero es estadísticamente válida. Eso en algún momento uno podría decir que se llama saturación teórica, es decir, cuando ya la gente empieza a decir lo mismo, entonces usted puede coger los mismos 250, 300, 500, 1000, 1200 y va a mostrar lo mismo. Lo único es que aumenta la cantidad de respuesta, no más, pero la tendencia es la misma. Entonces por allí va un asunto. Lo otro es el margen de error y el nivel de confianza. Entonces ustedes siempre van a ver en la ficha técnica la población, la muestra o el tamaño de la muestra, el margen de error y el nivel de confianza. Son dos temas muy importantes. Entonces el nivel de confianza es cuál es el nivel de confianza que le da a usted el resultado de ese estudio con base en la toma apropiada de una muestra, con base en la población que va a medir. Entonces hay nivel de confianza hasta del 95%, del 99%, del 100%. Un nivel de confianza del 100% es que encuestó a toda la población. Entonces no hay un margen de error. Viene la otra. Hay margen de error también del 3%, del 5%. Si usted considera que el margen de error, o ve que el margen de error es del 3% y la muestra dice, o el resultado dice que una cantidad de personas dijo que el 35% de una población dice que no le gusta un programa y el 38% dijo que sí, por ejemplo, ahí hay un 3% de diferencia, por lo tanto el margen de error cubre eso, o sea, cierra la brecha y por lo tanto es una especie de empate técnico, es decir, no hay ninguna diferencia porque la población en ese sentido está diciendo la mitad que sí, la mitad que no. Las audiencias todas son pasajeras, primero. Segundo, ningún programa es hecho para que lo vea todo el mundo y ningún programa lo ve todo el mundo. Eso es paja, eso es mentira, eso es una forma de decir y esa es una ilusión. Lo más importante, lo más visto, lo más agradable, lo más popular, así se trate de una final de un mundial de fútbol, no lo ve todo el mundo. Siempre hay una parte viendo televisión, una parte de la gente no está viendo televisión, una parte de la que está viendo televisión no ve lo que usted está viendo ahora. Usted que está viendo este programa, adrede, deja de ver otros, por lo que sea, porque lo cogió, porque le gusta, porque le interesa o porque simplemente pasó y lo dejó acá. Pero hay una gran cantidad de oferta y por eso existe el rating y existe el share. Indicadores, decíamos, de el volumen, la cuantificación de la audiencia. Pero la audiencia no solo se mide en términos cuantitativos, hemos dicho. Hay otro tipo de estudios que, por ejemplo, utilizan una conexión directa a su televisor a través de una especie de teléfono celular que transmite directamente allá a la empresa que realiza estos estudios y ellos saben a qué hora prende usted el televisor, cuánto dura, en qué canal lo deja, cuándo cambia, si regresa. Incluso hay maneras de medir si es el niño, el abuelo, el papá, la mamá, el joven el que lo prendió. ¿Cómo? Pues habiendo inscrito y habiendo codificado para cada usuario un número. Cuando lo prende el niño, tiene que usarlo con un número, cuando lo prende la mamá con otro, cuando lo prende el abuelo con otro. Esas son, digamos, variantes, modalidades, formas nuevas, relativamente novedosas, decimos, de medir la audiencia. Pero no todo es estadística, no todo es encuesta, no todo es horas, minutos. Quedan siempre por fuera una gran cantidad de elementos. ¿Por qué será que la gente está viendo más esto que aquello? ¿Por qué dejaríamos de verlo? De la competencia que les gusta. Las motivaciones, las razones. Es decir, la parte que llamamos cualitativa. Pensamientos, opiniones, razones para ver o para no ver un programa. ¿De dónde sale eso que llamamos el gusto? ¿Por qué ciertos temas se ponen de moda? ¿Qué tanto dura una moda de unos programas? ¿Qué variantes
le gustaría a la gente que se introdujeran. Esas son razones, propuestas, comentarios, ideas que hay que recoger. Pues bien, eso se recoge de otra manera, se recoge básicamente, como nos explican ahora, a través de mecanismos, de técnicas conversacionales, de entrevista, cualitativas, de observación, de conversación, de oír lo que la gente dice. Veamos unas explicaciones más sobre este tema de las mediciones de las audiencias y ya volvemos con ustedes. Hay cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si hay un mal diseño del instrumento o del cuestionario, puede generar errores. Es decir, si la pregunta no está bien hecha, entonces puede generar errores. Una cosa es preguntar si usted ve Telecafé Noticias y otra cosa es si usted ve el noticiero de las 8. Es una pregunta que está formulada de diferente manera. Por ejemplo, yo no puedo asegurar que quien me responda a una encuesta telefónica o así sea personal en una casa de estrato 6 corresponda a la respuesta o a la audiencia del estrato 6. Pasó en alguna ocasión, estábamos haciendo un estudio y llamábamos a casas de estrato 6 y cuando vimos quien respondía era la señora del servicio. La señora del servicio nos daba, era su gusto, su preferencia digamos, en contenidos mediáticos y no correspondía al estrato 6, entonces no era, digamos, coherente, no era real ese resultado. Entonces hay que tener en cuenta cómo se aplica, cómo se formulan las preguntas y también quién aplica el cuestionario, ¿cierto? Entonces, si usted manda a una persona que no quiere hacer la tarea, que le da pereza, se puede sentar en un andén a responder el cuestionario sin ningún problema y vicia el resultado. Por eso todos estos procesos tienen procesos de verificación. Entonces, usted puede contratar encuestadores, pero hay unos datos que ayudan a verificar la información para darle validez a cada uno de los estudios que se hace. Los estudios cualitativos, digamos, es un tipo de investigación que hace parte, digamos, de estos procesos para comprender un poco el resultado de lo cuantitativo. Entonces, lo cuantitativo es lo que se cuenta, lo que está en números. Entonces, la gente dice, el 80% le gusta este programa, el 20% no. El realizador del programa quiere saber qué pasa con ese 20%, es decir, 20 personas de cada 100 no ven ese programa o no les gusta. Entonces, en lo cualitativo lo que uno hace es aplicar o crear un instrumento y aplicarlo ya en entrevistas personales o en grupos focales. Entonces uno reúne personas de características diferentes o similares, depende de lo que uno quiera hacer, de diferente género, bueno, con las características que el investigador considere y empieza usted a preguntar cosas un poco más allá de lo cuantitativo. O sea, no nos interesa ya saber cuánto, ya, sino por qué, el cómo, un poco más profundo en la conversación con ese televidente o con esa audiencia. Entonces, lo cualitativo sirve para saber el porqué de las cosas, el porqué de la respuesta de pronto, de por qué no lo ven tanto o por qué lo ven poco. Básicamente eso es lo que busca uno con lo cualitativo, entender los porqués de las cosas. Bien, amigos televidentes y amigas televidentes de Telecafé TV, el tema de hoy ha sido precisamente cómo sabe la gente de este lado, de la empresa, de la industria, de los realizadores, cómo sabe qué ve usted, cuántas personas ven, por qué ven, y uno podría sacar mínimamente unas conclusiones de lo que hoy hemos visto, de lo que nos han expuesto, de lo que nos han explicado. Una primera conclusión parece obvia, pero hay que insistir. Ningún programa es hecho para que lo vea todo el mundo, todas las personas. Hay tipos de programas y hay tipos de audiencias. Segunda podría ser, nunca, de hecho la gente toda está viendo un tipo de programa. Ni se hace para todos, ni lo ven todos. Otro aspecto a considerar allí es que estudios de audiencias hay de muy diversos tipos. Y por lo menos había dos grandes tipos, según lo que nos explicaban ahora. Los de cifras, datos, porcentajes, cuantitativos en general se les dice, que son sobre todo encuestas o mediciones electrónicas, sean encuestas por teléfono o sean yendo a su casa, en las calles, en el barrio, pero son encuestas, respuestas que usted da a preguntas concretas. Y hay otras modalidades,
Por ejemplo, la medición electrónica, la medición hecha a través de aparatos, de conexiones directas hasta su casa, y también hay otro tipo de estudios que no son de tipo cuantitativo. Esos estudios decimos que se fijan más en las razones, en las consideraciones, en las opiniones que usted tiene que no son las mismas de su hijo, de su hija, las que tiene el abuelo, las que tiene el niño, las que tiene el que le encanta el fútbol. Hay razones para que él vea televisión de una manera y no de otra. También aprendimos o queríamos que usted fuera consciente de que ninguna medición es totalmente confiable, perfecta, exacta y sin error. Siempre hay márgenes de error. Vivimos con ello. La televisión, la investigación, la vida es así. Todo estudio de audiencia requiere además que usted decida colaborar. Y si la gente miente adrede sobre si ve o no un programa, o si la gente olvida, no se acuerda muy bien qué vio ayer, cuándo vio, cuánto tiempo vio, hay otro margen de error. Si la gente no quiere contestar, con mayor razón habría otro factor que hace que la información que se recoge no sea plena. Es todo por hoy, amables televidentes de Telecafé TV. Esperamos que estos elementos, estos criterios nos ayuden a conocer un poco más el mundo de la televisión, de la de Telecafé, y a tomar decisiones más conscientes, más constructivas sobre lo que vemos y por qué lo vemos. Gracias por su atención y en una semana otra vez aquí con ustedes.